A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a El Mundo y la Educación una semana más. Hoy vamos a hablar de todos vosotros y todas vosotras, o de vuestros hijos, hijas, o de esos nietos, nietas, o de esos jóvenes que cada mañana cruzan la puerta de un instituto sin saber muy bien qué demonios van a encontrar al otro lado cuando terminen. Porque hay una pregunta que late en todas las conversaciones de pasillo, en las cenas familiares y en las reuniones de profesores. ¿Está preparando realmente el sistema educativo a nuestros jóvenes para el mundo que les espera? Y cuando digo mundo, no hablo solo de encontrar un trabajo, hablo de entender la sociedad en la que viven, de no sentirse estafados cuando tengan el título en la mano y descubran que la vida no funciona exactamente como les contaron. Los datos son claros, el abandono escolar ha bajado al 12,8% aproximadamente y la formación profesional bate récords, con más de 1,1 millones de estudiantes y nunca hubo tantos jóvenes con estudios superiores. Parece que todo va bien, ¿no? Pero luego, rascando un poco, y aparecen las brechas. Ellas, las mujeres, estudian más y cobran menos. Los chicos se siguen marchando antes. Tu código postal sigue pesando más que tus ganas de aprender y las empresas buscan desesperadamente perfiles técnicos que realmente no encuentran. Así que hoy, en el mundo de la educación, vamos a hacer algo sencillo. Mirar al frente, a esa distancia incómoda entre lo que se enseña y lo que la vida exige. Porque si algo hemos aprendido en este programa es que la educación no es una isla, es el puente. Y si el puente está mal construido, da igual lo bien que sepamos nadar. Quedaos, que empezamos. Diagnóstico del sistema educativo actual. La radiografía de un paciente llamado escuela. Imagina un hospital donde los médicos siguen usando enciclopedias de los años 90 mientras la pandemia, la inteligencia artificial y la crisis climática ya han cambiado por completo el cuerpo de sus pacientes. Ese hospital existe, se llama Sistema Educativo. ¿Y el parte médico de 2025 acaba de publicarse? El Ministerio de Educación lo anunció el pasado 28 de enero. El abandono educativo temprano en España
ha marcado su mínimo histórico. Un 13% de jóvenes entre 18 y 24 años dejaron los estudios sin completar la secundaria postobligatoria. Punto, parece una buena noticia. Y lo es. Si miramos atrás, en 2014 esa tasa escalaba hasta el 21,9%. Hemos recortado casi 9 puntos en una década, pero aquí viene la primera piedra en el zapato: el objetivo incumplido. Europa marcó un objetivo para 2020 bajar del 10%. Nosotros, 5 años después, seguimos en el 13%. La distancia con la media europea se ha reducido, cierto, pero aún es de 3,5 puntos. No es una brecha insalvable, pero tampoco es un logro para enmarcar. Y si rascamos la superficie, aparecen las grietas. La brecha de género. Ellos se van antes, ellas aguantan más. La tasa de abandono en hombres es del 15,8%. En mujeres, del 10%. 5,5 puntos de diferencia que no responden a capacidades intelectuales, sino a factores culturales. Los chicos encuentran más incentivos para buscar empleo inmediato en sectores de baja cualificación. La construcción, la hostelería, la agricultura siguen siendo imanes que compiten con las aulas. Ellas, mientras tanto, completan más estudios, obtienen mejores notas y repiten menos cursos. El último informe de la OCDE lo confirma: las niñas tienen un 28% menos de probabilidades de repetir grado que los niños en primaria y secundaria. Pero ya avanzamos que eso, a la hora de buscar trabajo, no les servirá de mucho. Volveremos a eso. Perspectivas laborales. Lo que las empresas buscan y no encuentran. Imagina ahora que eres empresario. Necesitas cubrir un puesto técnico. Publicas la oferta, esperas. Y pasan semanas. No aparece nadie con la formación adecuada. Esto no es un escenario hipotético. Es la fotografía real del mercado laboral español en 2025, el auge de la FP. Por primera vez en décadas, la formación profesional le ha comido la tostada a la universidad. El Instituto ADECO e Infoempleo acaban de publicar su informe anual. El 46,96% de las nuevas ofertas de empleo solicitan titulados en formación profesional. Han subido 5 puntos en solo un año. Simultáneamente, la demanda de titulados universitarios se ha desplomado 6 puntos porcentuales, cayendo al 21,42%. Los datos del Ministerio de Educación lo confirman: cerca de 1,2 millones de estudiantes eligieron FP en el curso 2024-2025. No es una moda, es una reorientación masiva del sistema. AS cifras del empleo. Y funciona rotundamente sí. Un titulado en FP de grado superior tiene una tasa de empleo del 79,5%. Si hablamos de grado medio, del 72,7%, son cifras que cualquier facultad firmaría ahora mismo. La propia web oficial del Todo FP, dependiente del Ministerio, certifica que la inserción laboral de la FP alcanza cifras históricas y que en muchos sectores el número de ofertas supera ampliamente la disponibilidad de profesionales cualificados. Punto testimonio institucional. Julia Carpio, directora de servicio de ADECO, lo explica con claridad: la FP aporta competencias prácticas, técnicas y digitales altamente demandadas, así como habilidades transversales como resolución de problemas, trabajo en equipo y adaptación a entornos cambiantes. Teresa Tomás, CEO de Infoempleo, añade: su formación está orientada a la práctica y al entorno real. Se integran con mayor rapidez en los procesos productivos. Pero no todo es perfecto, aquí aparece otra brecha. Dentro de la FP no todas las ramas viven la misma realidad. Las ofertas para grado superior han crecido más de 7 puntos. Las de grado medio han caído más de 2 puntos. El mercado premia la especialización avanzada. El título básico ya no basta. Y hay un dato aún más inquietante: 7 de cada 10 ofertas de empleo para FP se concentran en solo 4 comunidades autónomas: Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco. Si estudias FP en Extremadura o La Rioja, tus oportunidades laborales no son las mismas que si estudias en la capital. El territorio vuelve a partir el tablero. El problema global: desajuste de habilidades. Esto no es solo español. La OCDE lleva años alertando. En su último informe sobre Costa Rica, publicado en 2025, la organización vuelve a incidir en lo mismo. La proporción de jóvenes que no están en educación, empleo o capacitación es relativamente alta.
Muchos empleos nuevos exigen habilidades especializadas y técnicas. Esto contrasta con el hecho de que muchos abandonan el sistema educativo antes de completar la secundaria. Las encuestas a empleadores costarricenses, que perfectamente podrían ser españolas, señalan que los desajustes de habilidades son una barrera creciente para impulsar sus operaciones, especialmente en servicios intensivos en conocimiento y manufactura de alta tecnología. La paradoja. Tenemos, por tanto, una paradoja perfectamente definida: jóvenes que abandonan los estudios porque no encuentran sentido a lo que aprenden, mientras las empresas no encuentran jóvenes con la formación que necesitan. Nunca hubo tantas vacantes sin cubrir y tantos currículums sin respuesta. La buena noticia: cuando la formación conecta con la demanda, el empleo aparece. La FP Dual, los programas especializados, las becas en sectores estratégicos, como esas 200 becas en transformación digital y ciberseguridad que Indotel e iGlobal acaban de lanzar para jóvenes en riesgo de abandono, demuestran que hay camino. Perspectivas sociales y ciudadanas. El título no es suficiente. Hay una mentira amable que llevamos décadas contándonos: estudia, sácate un título y triunfarás. Ellas hicieron los deberes. La paradoja de las mujeres. El informe de Educación de un Vistazo 2024 de la OCDE es demoledor. Las mujeres superan a los hombres en todas las medidas educativas disponibles: puntuaciones en exámenes, tasas de repetición, tasas de finalización en secundaria y terciaria. En algunos países, la diferencia en las tasas de graduación supera los 10 puntos porcentuales a favor de ellas. ¿Y qué ocurre cuando salen al mercado laboral? Que la tasa de empleo de las mujeres jóvenes con cualificación terciaria es del 84%. La de los hombres con la misma cualificación, 90%. 6 puntos de diferencia. Si no han completado la secundaria, la brecha se convierte en abismo. La tasa de empleo femenina es 25 puntos porcentuales inferior a la de sus pares masculinos. Estudiaron más, obtuvieron mejores notas, repitieron menos. Y cuando llaman a la puerta del empleo, les exigen un máster, 3 idiomas y 5 años de experiencia. A ellos, menos. La educación por sí sola no derriba el patriarcado. El ascensor social averiado. La segunda mentira: estudiar te sacará de la pobreza. Los datos de la OCDE desmienten también este mantra. Un niño cuyos padres no completaron la secundaria tiene un 17% menos de probabilidades de terminar sus estudios que un compañero con padres titulados superiores. Si consigue llegar a la universidad, la brecha se agranda. El 72% de los adultos con padres titulados superiores también obtienen un título terciario. Solo el 19% de aquellos cuyos padres no terminaron la secundaria lo consiguen. Casi 4 de cada 5 jóvenes de entornos humildes se quedan por el camino. La cuna pesa. Y pesa mucho. La escuela como espacio de seguridad. Hay otra función de la educación que no aparece en las estadísticas de empleo, pero que sostiene el andamiaje social. El abandono escolar temprano no es solo un problema económico, es, como subraya el Ministerio, un problema de exclusión social, riesgo de marginalidad y dificultades de participación ciudadana. La Comisión Europea lo cuantifica: reducir el abandono escolar repercute directamente en el PIB, pero también repercute en la convivencia, en la salud mental, en la capacidad de una sociedad para entenderse a sí misma, en la escasez de profesores. No podemos hablar de futuro sin hablar de quienes construyen ese futuro. La OCDE alerta de un problema silencioso pero explosivo. 18 de los 21 países analizados enfrentaban escasez de docentes al inicio del curso 2022-23. No logran cubrir todas las vacantes y el organismo es tajante. Los incentivos financieros por sí solos no son suficientes. Son necesarias medidas integrales, apoyo profesional adecuado y un fuerte reconocimiento público de los docentes. Profesores quemados, vocaciones menguantes, aulas sin relevo. Así es difícil construir perspectivas sociales sólidas. Cierre del bloque. La educación puede ser el gran ecualizador social, pero no lo es por arte de magia. Lo es cuando va acompañada de políticas activas, de equidad real, de inversión sostenida. Si no, se convierte en un espejismo: lo ves, lo tocas, pero al intentar agarrarlo se desvanece. Pasamos al análisis crítico. Análisis crítico y relaciones. Lo que no funciona y por qué lo seguimos intentando. Hemos visto los datos. Hemos escuchado a los expertos. Ahora toca la pregunta incómoda: si sabemos lo que no funciona, ¿por qué no lo cambiamos? El consenso roto. España lleva décadas sin un pacto educativo de Estado. Cada legislatura, una reforma. Cada reforma, una nueva ley. Cada nueva ley,
un nuevo nombre para los mismos problemas. La LOMLOE, la ley educativa vigente, reforzó los departamentos de orientación e impulsó metodologías activas. Son avances, sí, pero insuficientes cuando la inversión educativa sigue por debajo de la media europea y la coordinación entre administraciones cojea. La inercia del currículo. El currículo sigue siendo, en muchos centros, un ejercicio de memorización enciclopédica. La aprobación de la nueva ley de formación profesional ha supuesto un avance sustancial en los estudios aplicados, pero la educación secundaria obligatoria, donde se fragua el abandono, sigue anclada en modelos del siglo pasado. La OCDE lo diagnostica sin anestesia. El desajuste de habilidades persiste porque los sistemas educativos no se alinean con las necesidades del mercado laboral. La doble velocidad. Mientras España reduce el abandono escolar del 21,9% al 13% en una década, Finlandia ya estaba en el 8% hace 15 años. No es comparable, dirán. Es otro país, otra cultura, otra inversión, cierto, pero también es otra prioridad política. El papel de las empresas. La Fundación ADECO lo señala con claridad. La FP Dual, formación en alternancia con la empresa, está mejorando las tasas de empleo, ya altas de por sí. Cuando la escuela y la empresa hablan el mismo idioma, los jóvenes entienden para qué estudian. Pero la FP Dual sigue siendo minoritaria. Sigue dependiendo del tejido empresarial de cada territorio. Sigue siendo, en muchas regiones, una excepción. Y sin embargo, hay esperanza. Cada dato negativo suele tener su contrapartida y conviene mirarla de frente. En España, en apenas 2 décadas, el abandono escolar ha caído del 30% al 13%. No es un milagro, pero es un cambio profundo. La formación profesional, durante años relegada a un segundo plano, se ha convertido por primera vez en la opción principal para 1,2 millones de estudiantes. Y hay otro dato que marca época. Más del 52% de los jóvenes entre 25 y 34 años tiene ya estudios superiores, superando con holgura el objetivo europeo del 45% fijado para 2030. Esos datos son de España, no del conjunto de la UE. Algo se está moviendo, se avanza. Lento, sí. De forma desigual, también. Pero se avanza. El objetivo del 45% para 2030 en educación superior sí es un objetivo de la Unión Europea, pero España ya lo ha superado con ese 52% en la franja de 25 a 34 años. El sistema educativo es un gigante con botas de plomo, un gigante que no gira de golpe ni cambia de rumbo con facilidad. Avanza empujado por docentes vocacionales que sostienen el día a día, por políticas educativas más tímidas que valientes y por una sociedad que, al menos, ha empezado a cuestionar viejos dogmas. Uno de ellos, quizá el más dañino, la idea de que repetir curso es sinónimo de aprender más. Ese cambio cultural importa, y mucho, pero no es suficiente, porque mientras el gigante da pasos cortos, el mundo corre. La tecnología acelera, el mercado laboral muta y las desigualdades siguen colándose por las grietas del sistema. El diagnóstico está encima de la mesa, los datos existen, las señales también. Ahora falta lo más difícil: decidir hacia dónde caminar y hacerlo más rápido. El abandono escolar sigue siendo alto, aunque haya mejorado. España ha reducido mucho el abandono temprano, pero sigue por encima de la media europea. Es decir, hemos avanzado, pero partíamos muy atrás. Este dato ayuda a entender por qué el progreso, aun siendo real, no es suficiente y la FP ya no es segunda opción. La gran brecha entre la educación de los jóvenes y las perspectivas laborales y sociales, radiografía de un paciente llamado Escuela Imagina, un hospital donde los médicos siguen usando enciclopedias de los años 90, mientras la pandemia, la inteligencia artificial y la crisis climática ya han cambiado por completo el cuerpo de sus pacientes. Ese hospital existe, se llama Sistema Educativo. Y el parte médico de 2025 acaba de publicarse con un titular esperanzador: el abandono educativo temprano en España ha marcado su mínimo histórico. Según los datos del Ministerio de Educación publicados el pasado 28 de enero, la tasa se sitúa en el 12,8%, 2 décimas menos que el año anterior. Son jóvenes de 18 a 24 años que han terminado como mucho la educación secundaria obligatoria y no siguen estudiando.
parece una buena noticia. Y lo es, si miramos atrás en 2008, a las puertas de la gran crisis financiera, alcanzaba el 31,7%. En 2015 todavía rondaba el 20%. Hemos recorrido un camino impresionante en menos de 2 décadas. Pero aquí viene la primera piedra en el zapato. Europa marcó un objetivo para 2030 bajar del 9%. A las puertas de 2026 seguimos en el 12,8%. Todavía 3,4 puntos por encima de la media europea. La distancia se ha reducido a la menor de la serie histórica, pero el objetivo sigue siendo una meta exigente. Miquel Ángel Alegre, de la Fundació Bofill, celebra los datos especialmente en un contexto en el que no ha dejado de complejizarse la composición social y por inmigración del alumnado español, pero lanza una advertencia: a medida que el abandono baja en general, se va enquistando en los sectores más vulnerables. Y si rascamos la superficie, aparecen las grietas. La más evidente, la brecha de género. Ellos se van antes, ellas aguantan más. La tasa de abandono en hombres es del 15,9%, mientras que en mujeres se desploma al 9,5%, 6 puntos y medio de diferencia. En el último año, ellas han reducido su abandono 5 décimas. Ellos han subido 2 décimas. Matías Corman, secretario general de la OCDE, lo expresó sin rodeos hace unos meses. Los resultados de aprendizaje no son uniformemente mejores, aunque los jóvenes pasen más años en el sistema educativo. Y añadió una frase que debería estar enmarcada en todas las consejerías de educación: el desajuste de habilidades sigue siendo un problema en el mercado laboral para trabajadores de todos los niveles. Estamos reteniendo más tiempo a los jóvenes en las aulas, pero no garantizamos que aprendan mejor ni que aprendan lo que realmente necesitan. Lo que las empresas buscan y no encuentran. Imagina ahora que eres empresario, necesitas cubrir un puesto técnico, publicas la oferta, esperas y pasan semanas. No aparece nadie con la formación adecuada. Esto no es un escenario hipotético. Es la fotografía real del mercado laboral español en 2026. Por primera vez en décadas, la formación profesional le ha comido la tostada a la universidad. Los datos son contundentes. Según el último informe del Ministerio de Educación, la FP ha ganado 344. 0,73 estudiantes en los últimos 6 años y alcanza ya los 1.181.272 alumnos. No es una moda pasajera, es una reorientación masiva del sistema educativo. Y funciona rotundamente, sí. Más del 80% de las personas tituladas en FP encuentran empleo en menos de 6 meses tras finalizar sus estudios. En muchos casos, ese empleo llega incluso antes de terminar el ciclo, durante el periodo de prácticas. Un titulado de grado superior tiene una inserción laboral que supera el 80% y los ciclos de grado medio rondan el 72-73% según distintas fuentes. Las razones de este éxito no son casuales. La FP está diseñada para cubrir puestos concretos, con funciones definidas y competencias específicas. Frente a otros itinerarios más generalistas, forma para trabajar en ocupaciones que existen y que necesitan relevo constante. En sectores como el sanitario, esta realidad es todavía más evidente. El envejecimiento de la población, el aumento de enfermedad, la ampliación de servicios sociosanitarios y la falta de relevo generacional convierten a la FP sanitaria en una de las opciones con mayor estabilidad laboral a medio y largo plazo. Los sectores con más demanda en 2026 son claros: digitalización, sostenibilidad y salud. Ciclos como desarrollo de aplicaciones, multiplataforma, administración de sistemas informáticos en red, automatización y robótica industrial, cuidados auxiliares de enfermería o atención a personas en situación de dependencia encabezan las listas de empleabilidad. No hablamos solo de hospitales, sino de un ecosistema mucho más amplio: centros de salud, clínicas privadas, residencias, servicios de atención domiciliaria, centros de diagnóstico, empresas de tecnología aplicada a la salud. Las empresas han cambiado su mentalidad. Hoy ya no buscan únicamente títulos, sino personas capaces de incorporarse con rapidez y aportar valor desde el primer día. Los perfiles de FP ofrecen ventajas claras: formación práctica desde el inicio, conocimiento de protocolos reales, familiaridad con entornos profesionales, capacidad de adaptación al puesto. En el sector sanitario, esto es especialmente relevante. Los centros valoran perfiles que sepan trabajar en equipo, seguir procedimientos establecidos, tratar con pacientes desde una perspectiva técnica y humana, adaptarse a ritmos exigentes. Uno de los errores más comunes al hablar de empleabilidad es pensar que el título, por sí solo, garantiza un puesto de trabajo.
En 2026 la realidad es clara. Lo que marca la diferencia no es solo el título, sino el perfil profesional. Un perfil sólido combina conocimientos técnicos actualizados, experiencia práctica bien orientada, habilidades transversales y actitud profesional. No basta con conocer la teoría, hay que saber aplicarla en contextos reales, con personas reales y situaciones que requieren rigor, empatía y precisión. La experiencia práctica integrada en el proceso formativo es el gran valor diferencial de la FP. Las prácticas no son un complemento final, sino una parte esencial del aprendizaje. Permiten al alumnado conocer la realidad del trabajo diario, confirmar su vocación profesional, desarrollar seguridad y autonomía, aprender a trabajar bajo protocolos reales. Esta conexión temprana con el mundo laboral facilita una transición mucho más fluida al empleo y reduce el choque entre formación y realidad profesional. Para estudiantes internacionales hay un factor adicional. El visado de estudios puede permitir compatibilizar la formación con actividad laboral hasta 30 horas semanales, lo que favorece la experiencia profesional durante el itinerario académico y ayuda a cubrir gastos de manutención. Las prácticas, además, son remuneradas en muchos casos. Elegir formación profesional hoy no es elegir un camino más corto o más fácil. Es tomar una decisión estratégica basada en alta empleabilidad, necesidad real de profesionales, conexión directa con el mercado laboral y formación práctica aplicada. En el ámbito sanitario, además, supone elegir una profesión con impacto social, estabilidad y recorrido profesional. El título no es suficiente. Hay una mentira amable que llevamos décadas contándonos: estudia, sácate un título y triunfarás. Ellas hicieron los deberes. Los datos globales son tozudos en 2022. La tasa de matriculación de mujeres en educación terciaria alcanzó el 45%, frente al 39% de los hombres. Las mujeres superan a los hombres en todas las medidas educativas disponibles, puntuaciones en exámenes, tasas de repetición, tasas de finalización en secundaria y terciaria. ¿Y qué ocurre cuando salen al mercado laboral? La brecha aparece con toda su crudeza. Según un informe de la Corporación Financiera Internacional, IFC, en colaboración con la UNESCO, publicado en marzo de 2025, las mujeres graduadas continúan ganando menos que los hombres, incluso después de controlar factores como el campo de estudio, la institución a la que asistieron, el país, el año de graduación, la experiencia y la edad. El 90% de las mujeres graduadas citaron la mejora de los resultados laborales como un motivo clave para continuar sus estudios. Pero la realidad no acompaña. Las mujeres graduadas mayores tienden a ganar sustancialmente menos que sus compañeros masculinos de edad similar, lo que refleja el hecho de que interrumpen con más frecuencia sus carreras para cuidar a niños o ancianos. Avanzan más lentamente, pasando más tiempo trabajando en profesiones distintas a aquellas para las que están cualificadas, aunque los datos sugieren que tanto hombres como mujeres eventualmente se incorporan a su campo de estudio con el tiempo. Estudiaron más, obtuvieron mejores notas, repitieron menos. Y cuando llaman a la puerta del empleo, les exigen más y les pagan menos. La educación por sí sola no derriba el patriarcado. La segunda mentira, estudiar, te sacará de la pobreza. Los datos desmienten también este mantra. El abandono escolar continúa siendo un fenómeno profundamente desigual desde el punto de vista social. La probabilidad de abandono es mucho mayor cuando la madre solo ha completado la educación primaria frente a aquellos jóvenes cuyas madres cuentan con estudios superiores. La cuna pesa, y pesa mucho. Las consecuencias del abandono escolar trascienden el ámbito educativo y tienen un impacto económico y social relevante. Los jóvenes que no completan la educación secundaria superior presentan mayores tasas de desempleo, menor estabilidad laboral, menores ingresos a lo largo de su vida y un mayor riesgo de exclusión social. A nivel agregado, el abandono educativo temprano se asocia con menor crecimiento económico, menor recaudación fiscal y mayor gasto social, además de peores resultados en salud y participación social. Hay otra función de la educación que no aparece en las estadísticas de empleo, pero que sostiene el andamiaje social. El abandono escolar temprano no es solo un problema económico, es un problema de exclusión social, riesgo de marginalidad y dificultades de participación ciudadana. La Comisión Europea lo cuantifica: reducir el abandono escolar repercute directamente en el PIB,
pero también repercute en la convivencia, en la salud mental, en la capacidad de una sociedad para entenderse a sí misma. A escala global, el desafío es aún más abrumador. El último informe de progreso del ODS 4 de la UNESCO estima que la población mundial de niños, adolescentes y jóvenes fuera del sistema educativo fue de 272 millones en 2023, 21 millones más que la última estimación. Se proyecta que para 2025 los países estarán fuera de la meta en 4 puntos porcentuales entre la población en edad de educación primaria y secundaria inferior y en 6 puntos porcentuales entre la población en edad de educación secundaria superior. En total, esto significa que los países estarán atrasados en 75 millones en relación con sus metas nacionales. No podemos hablar de futuro sin hablar de quienes construyen ese futuro. La OCDE viene alertando de un problema silencioso pero explosivo, la escasez de docentes en buena parte de los países desarrollados. No logran cubrir todas las vacantes. Y el organismo es tajante: los incentivos financieros por sí solos no son suficientes. Son necesarias medidas integrales, apoyo profesional adecuado y un fuerte reconocimiento público de los docentes. Profesores quemados, vocaciones menguantes, aulas sin relevo. Así es difícil construir perspectivas. Lo que no funciona, y por qué lo seguimos intentando, hemos visto los datos, hemos escuchado a los expertos. Ahora toca la pregunta incómoda: si sabemos lo que no funciona, ¿por qué no lo cambiamos? España lleva décadas sin un pacto educativo de Estado. Cada legislatura, una reforma. Cada reforma, una nueva ley. Cada nueva ley, un nuevo nombre para los mismos problemas. La LOMLOE, la ley educativa vigente, reforzó los departamentos de orientación e impulsó metodologías activas. Son avances, sí, pero insuficientes cuando la inversión educativa sigue por debajo de la media europea y la coordinación entre administraciones cojea. El currículo sigue siendo, en muchos centros, un ejercicio de memorización enciclopédica. La aprobación de la nueva ley de formación profesional ha supuesto un avance sustancial en los estudios aplicados, pero la educación secundaria obligatoria, donde se fragua el abandono, sigue anclada en modelos del siglo pasado. La OCDE lo diagnostica sin anestesia: el desajuste de habilidades persiste porque los sistemas educativos no se alinean con las necesidades del mercado laboral. La dificultad para reducir la tasa de abandono por debajo del umbral del 12% sugiere que las políticas aplicadas hasta ahora, aunque efectivas, resultan insuficientes para abordar los factores más persistentes del fenómeno. Funcas subraya la necesidad de una estrategia integral que combine medidas educativas, sociales y laborales. El esfuerzo, coordinado entre centros educativos, familias y administraciones públicas, será clave para consolidar la tendencia descendente observada en los últimos años y acercar a España al objetivo europeo del 9% para 2030. Alonso Gutiérrez, del Gabinete de Estudios de la Federación de Enseñanza de CCOO, señala 3 elementos para seguir reduciendo el abandono. Primero, avanzar en el éxito de todo el alumnado en la educación obligatoria, dado que en 2024 un 20% de los jóvenes de 20 a 24 años no tenían ni el título de la ESO, una circunstancia que se entiende tan poco en el ámbito europeo que ni siquiera hay datos comparativos. Segundo, reducir el porcentaje de chavales que dejan los ciclos de grado medio de FP sin terminar, que ronda el 30%, el más alto del sistema. Tercero, ampliar las plazas públicas de FP, para evitar que se queden sin posibilidad de seguir estudiando aquellos que más difícil lo tienen por falta de recursos. Miquel Ángel Alegre añade más medidas: seguir ampliando la cobertura y los importes de las becas, reforzar programas como PROA Plus, actuando sobre los centros que más necesidades concentran, continuar luchando contra la segregación escolar y potenciar las llamadas políticas de segundas oportunidades que ofrecen vías de reenganche educativo a los jóvenes que en su día abandonaron los estudios y tampoco están trabajando. Hay un fenómeno esperanzador que los expertos destacan: está disociándose el nivel de abandono del ciclo económico y laboral de los distintos territorios. Históricamente, en las épocas y comunidades con mayor empleo precario juvenil, en sectores no cualificados había más abandono. Y en las etapas con más paro juvenil había menos abandono, porque la escuela actuaba como espacio refugio. Esto está cambiando, en parte porque el propio mercado laboral se ha transformado. Cada vez es más difícil encontrar empleo no cualificado porque las familias están más concienciadas de la importancia de los estudios y porque las políticas educativas se han reforzado en este campo.
7 llaves para abrir la jaula. Llevamos un largo diagnóstico. Ahora toca la parte incómoda para el periodista, dejar de preguntar qué pasa y empezar a preguntar qué hacemos. Aquí no valen generalidades. Valen medidas concretas, algunas ya en marcha, otras pendientes de implementar. Primera llave: reforma del currículo. No basta con ampliar el tiempo lectivo, hay que cambiar lo que ocurre dentro. Aprendizaje basado en proyectos, interdisciplinariedad, eliminación de contenidos enciclopédicos, no es pedagogía blanda, es pedagogía eficaz. 2A, llave orientación vocacional real. El 46,96% de las ofertas de empleo piden FP. Pero en muchos institutos la orientación sigue empujando hacia el bachillerato universitario. Hay que romper el estigma. La FP no es un plan B, es un plan A para millones de jóvenes. 3. Llave: dignificación de la formación profesional. Los datos de inserción son indiscutibles, pero aún persiste la imagen de la FP como refugio de malos estudiantes. Campañas institucionales, referentes mediáticos, pasarelas con la universidad. La FP merece el mismo prestigio social que cualquier facultad. 4. Llave: alfabetización digital y mediática. La inteligencia artificial, la ciberseguridad, la economía verde ya no son el futuro, son el presente. Los sistemas educativos deben adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado laboral. A llave: bienestar emocional. La conexión entre estrés académico y salud mental deteriorada está probada. España necesita psicólogos educativos en todos los centros, no en 1 de cada 10. Reducción de ratios. Formación del profesorado en detección precoz. La salud mental no es un complemento, es la base. 6. Llave: alianza escuela-empresa. La FP dual funciona, pero sigue siendo minoritaria. Hay que incentivar fiscalmente a las empresas que participan, simplificar la burocracia, crear redes territoriales estables. Las diferencias entre comunidades autónomas demuestran que cuando la FP está íntegra en el tejido productivo, los resultados suben. 7. Llave: educación para toda la vida. El mercado laboral cambia cada 5 años. Un título no es para siempre. Microcredenciales, formación modular, reciclaje profesional subvencionado. El derecho a la educación no acaba a los 18 años. 7 llaves. Ninguna es mágica, ninguna funciona sola. Pero todas juntas pueden empezar a abrir esa jaula que atrapa a tantos jóvenes entre un sistema educativo que no termina de encajar y un mercado laboral que no termina de esperar. Del aula al mundo. Vivimos instalados en una paradoja. Nunca hubo tantos jóvenes con estudios, nunca hubo tantas empresas buscando talento, y sin embargo, nunca fue tan difícil encontrarse. El sistema educativo español ha mejorado. Los datos lo demuestran: el abandono escolar baja al 12,8%. La FP despega con 1,18 millones de estudiantes. La inserción laboral de los titulados alcanza cifras récord por encima del 80%. Pero las brechas persisten. Brecha de género: ellas estudian más y ganan menos. Brecha territorial: nacer en Murcia o en Euskadi determina tus oportunidades. Brecha social: los jóvenes de familias sin estudios tienen muchas más probabilidades de quedar descolgados. Brecha de origen: los jóvenes extranjeros abandonan casi 3 veces más. La educación no puede ser una isla. No puede limitarse a transmitir conocimientos del siglo XX a alumnos del siglo XXI para un mercado laboral que ya vive en el siglo XXII. La educación es, o debería ser, la gran fábrica de ciudadanía. El taller donde se aprende no solo a producir, sino a pensar. No solo a trabajar, sino a convivir. Invertir en educación es la decisión política más rentable que existe. Cada punto de reducción del abandono escolar repercute en el PIB, sí. Pero también repercute en la salud democrática, en la cohesión social, en la capacidad de una sociedad para mirarse al espejo sin avergonzarse. El Banco Mundial estima que eliminar la brecha de participación en la fuerza laboral para 2034 podría duplicar la tasa de crecimiento. Del aula al mundo vivimos instalados en una paradoja. Nunca hubo tantos jóvenes con estudios, nunca hubo tantas empresas buscando talento y sin embargo nunca fue tan difícil encontrarse. El sistema educativo español ha mejorado. Los datos lo demuestran: el abandono escolar baja al 12,8%, la FP despega con 1,18 millones de estudiantes, la inserción laboral de los titulados alcanza cifras récord por encima del 80%. Pero las brechas persisten. Brecha de género: ellas estudian más y ganan menos.
Brecha territorial. Nacer en Murcia o en Euskadi determina tus oportunidades. Brecha social. Los jóvenes de familias sin estudios tienen muchas más probabilidades de quedar descolgados. Brecha de origen. Los jóvenes extranjeros abandonan casi 3 veces más. La educación no puede ser una isla. No puede limitarse a transmitir conocimientos del siglo XX a alumnos del siglo XXI para un mercado laboral que ya vive en el siglo XXII. La educación debería ser la gran fábrica de ciudadanía donde se aprende no solo a producir, trabajar, a convivir, sino a pensar. Invertir en educación es la decisión política más rentable que existe. Cada punto de reducción del abandono escolar repercute en el PIB, sí, pero también repercute en la salud democrática, en la cohesión social, en la capacidad de una sociedad para mirarse al espejo sin avergonzarse. El Banco Mundial estima que eliminar la brecha de participación en la fuerza laboral para 2034 podría potencialmente duplicar la tasa de crecimiento global. Necesitamos un pacto de Estado por la educación, duradero. Necesitamos poner al joven en el centro, no como recurso económico que optimizar, como persona que desarrollar. La UNESCO lleva años insistiendo en que los jóvenes deben ser agentes activos del cambio sistémico y a largo plazo, no meros receptores de políticas diseñadas por otros. El aula y el mundo llevan décadas dándose la espalda. Ha llegado el momento de girarse. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y hasta aquí el programa de hoy. Hemos visto datos realmente que invitan al optimismo. El abandono escolar en mínimos históricos, la formación profesional en máximos, jóvenes que encuentran empleo antes incluso de terminar sus estudios. Pero también hemos visto las grietas. Porque cuando una chica estudia más que un chico, pero luego gana menos, algo falla. Cuando nacer en una comunidad autónoma u otra multiplica por 5 tus probabilidades de acabar la secundaria, algo falla. Cuando las empresas no encuentran talento y los jóvenes no encuentran trabajo a la vez, algo falla también. La educación sigue siendo el ascensor social más poderoso que tenemos, pero es un ascensor que funciona en unos barrios y en otros no, que acelera para unas personas y para otras se queda atascado en algunas plantas. Y al final, la pregunta no es solo ¿qué están aprendiendo nuestros jóvenes? La pregunta es ¿para qué mundo los estamos preparando? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? Un mundo que cambia cada 5 minutos, un mundo donde la inteligencia artificial, la economía verde y los cuidados van a ser los grandes yacimientos de empleo. Un mundo donde la salud mental ya no es un tabú, sino una urgencia. La buena noticia es que sabemos lo que funciona. La mala es que aún no lo aplicamos con la determinación que haría falta. Así que si algo os lleváis hoy en este programa, que sea esto: la educación no puede ir por detrás de la vida, tiene que ir con ella, mirándola de frente, cuestionándose, ajustándose, porque lo que ocurre dentro de las aulas determina lo que ocurre fuera, y lo que ocurre fuera determina si lo que enseñamos dentro tiene algún sentido. Yo me despido ya, nos vemos la semana que viene en el próximo programa, quiero decir, en el mundo de la educación. Y si te ha gustado, ya sabes, dale al like, comparte, comenta. Y la pregunta que te voy a dejar aquí para que reflexiones: ¿tú crees que el sistema educativo actual prepara bien a los jóvenes o va siempre un paso por detrás? Recuerda, educa con honestidad y bondad. Hasta el próximo programa.